Bueno, clase 6, última clase que nosotros vamos a estar hablando un poquito, ¿no? de esto, de los dones y ministerios. Se termina. Y me gustaría que hagamos como un mini repaso, ¿no? De lo que vimos la clase anterior. Nosotros la clase anterior empezamos a estudiar los 5 dones o los 5 ministerios, ¿no? Como los dicen algunos, que aparecen en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros estudiamos un poco, ¿no? Acerca de cuál era la idea del don de apóstol, el don de profeta, y vimos un poco el don de evangelista. Bueno, vos, Gise, me dijiste que viste la clase. Bueno, ustedes estuvieron la clase anterior. ¿Cómo podríamos resumir en pocas palabras qué sería, en qué consiste el don de apóstol? Tiene la misión, digamos, específica de llevar de ser el mensajero de la palabra. Claro, la palabra apóstol significa eso, ¿no? Enviado o que tiene una misión, ¿no? Y específicamente, ¿no? en el ejercicio de este don, ¿qué cosas, cómo se ejerce o en qué cosas prácticas se puede ver manifestado este don de apóstol? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había un propósito inicial con este don que Dios había levantado, ¿no? Jesús mismo había instituido a sus 12 apóstoles. Después Judas, ¿no? muere, lo levantan a Matías, y después Pablo se une a este grupo de apóstoles que era llamado por Cristo mismo y que tenían unas condiciones, ¿se acuerdan? Específicas para esa misión, que era establecer las iglesias, poner fundamento, enseñar las doctrinas y empezar todo ese movimiento de la iglesia en los primeros años, ¿sí? Esa función, con ese oficio, con ese llamado, fue específicamente para ese tiempo, con esas 12 personas y Pablo específicamente. Pero el don de apóstol que aparece ahí en Efesios sigue vigente. Y ahí nosotros veíamos qué características tenían estas personas que recibían este don o que tenían justamente el don de apóstol. Y ahí hablábamos, por ejemplo, de que Dios las levanta o les da este don justamente para plantación de nuevas iglesias en lugares que todavía no están evangelizados, ¿sí? Con esta idea que decía Gise, ¿no? De ir y predicar la palabra, de ir y establecer, levantar una iglesia en lugares donde todavía no hay, ¿no? Después, por ejemplo, enseñar las doctrinas y establecer, consolidar esas iglesias. Capacitar personas, levantar líderes, establecer metas, establecer objetivos para esa iglesia. Y después, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las áreas prácticas? Dijimos, plantación de iglesias, los misioneros, hablar. Personas que son llamadas por Dios para ir a otros países, por ejemplo, ¿no? A dejar su cultura, a dejar su familia, ¿no? Van a vivir a otro país, a otra cultura, para establecer ahí, para predicar ahí la palabra de Dios. Entonces podríamos entender que los misioneros, ¿no? Estas personas cuentan con este don, ¿no? Que Dios los llama con esto. Bueno, dijimos, capacitación, formación de líderes, serían como las áreas más prácticas de este don. Ahora, después aparece el profeta. ¿Qué podemos decir acerca del don de profeta? ¿Se acuerdan que había una diferencia entre lo que es el don de profeta y el don de profecía? ¿Sí? Vamos a poner acá. Clase 6. Tenemos el don de profeta y el don de profecía. El don de profecía es, ¿cómo se llama? O sea, que no es permanente. Claro, era una manifestación, ¿se acuerdan? Esporádica. ¿Por qué? Porque es un don sobrenatural, donde tenía el objetivo de
hola Cristian, de fortalecer, de consolar, de edificar. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 características del don de profecía? Exhortar, edificar y consolar. Entonces Dios manifestaba, ¿no?, un mensaje, una palabra para una persona que con este objetivo, ¿no?, de consolarla, edificarla o exhortarla. Ese mensaje podría tener relación con el futuro, es decir, un carácter más de predicción o alguna cuestión, ¿no?, del presente o del pasado, pero que cuente con este objetivo de consolar, edificar y demás. Pero este es el don esporádico, sobrenatural, que el Espíritu manifiesta según la necesidad del momento. Ahora nosotros vimos el don de profeta, que se acuerdan que estos 5 dones podrían manifestarse a través de una carga o de una posición de liderazgo. O sea, es una vocación, es un llamado de parte de Dios a ejercer este don de profeta. Y ahí veíamos algunas de las características de aquel que tiene el don de profeta. Y habíamos hablado que, por ejemplo, en su momento, en el Antiguo Testamento, Dios había levantado profetas, personas con este don, ¿para qué? Para proclamar el mensaje de Dios a las personas. Profeta significa eso, mensajero, aquel que tiene un mensaje, ¿sí? Entonces Dios levantaba a estas personas justamente para esto, para hablar al pueblo, para dar un mensaje específico que muchas veces se relacionaba al futuro, lo que iba a pasar, pero también tenía que ver con esto, ¿no?, de exhortación, de consuelo y demás. Pero era un oficio, era un llamado de parte de Dios. Porque en ese momento estaba solamente la ley, lo que había escrito Moisés. Pero había un montón de cosas que después Dios le fue hablando al pueblo a través de estos hombres. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos en la Biblia las palabras o las profecías, lo que hablaron estos profetas. ¿Cuáles son los libros proféticos de la Biblia? A ver. Isaías era un profeta, están los profetas mayores y los profetas menores. ¿Qué diferencia hay? Los libros más largos son de los profetas mayores y los libros más cortitos son los profetas menores. Entonces tenemos de los profetas mayores a Isaías, tenemos a Ezequiel, tenemos a Jeremías. Daniel entra en los menores porque es un poco más cortito. ¿Y los menores cuáles son? Bueno, Daniel, Amós, Abdías, Sofonías, Malaquías. ¿Vieron todos esos libros que a veces, ¿no?, que ni sabíamos que existe? Bueno, son los profetas menores. Son personas que Dios levantó en ese momento con un objetivo, para dar un mensaje, ¿no?, al pueblo. Y hoy eso es palabra de Dios. Entonces, hoy en día ya no existe esa misma función. ¿Por qué? Porque la palabra, el canon, ¿no?, la Biblia ya está cerrada, no necesitamos nada nuevo, ¿sí? Entonces ya el don de profeta en este sentido, de proclamar algo nuevo, de traer algo nuevo de parte de Dios, indicaciones nuevas de parte de Dios para el pueblo, fueron en ese momento y hoy ya está cerrado. Lo mismo que pasa con el tema de los apóstoles que tenían una misión específica, los 12 y Pablo, que se acuerdan que era poner fundamento a las iglesias, explicar las doctrinas y demás. Ahora, pero el don de profeta sigue vigente hoy en día con otras características o con otro tipo de enfoque. Y ahí nosotros habíamos visto que habían profetas en el Nuevo Testamento, para que lo busco, que aparecían profetas en el Nuevo Testamento. Y bueno, y ahí en esa clase estuvimos viendo, ¿no?, un poquito sobre eso. Fíjense, ¿cómo funciona hoy el don de profeta? Debemos comprender que a diferencia del don de profecía, que se manifiesta de manera esporádica, como dijimos, ¿sí?, el portador del don de profeta tiene las siguientes características. Es un proclamador de las verdades inspiradas, es decir, proclama la palabra de Dios, pero sus mensajes sirven de inspiración, exhortación, consolación. Y siempre sus mensajes son de alerta, ¿no?, de alerta y de llamado a un despertar espiritual. O sea, que traer a las personas al arrepentimiento. Como que insiste que las personas vuelvan a Dios, ¿no?, que se alineen hacia la voluntad de Dios.
Y siempre vos vas a escuchar cuando, por ejemplo, una persona predica y tiene ese don de profeta, sus mensajes siempre terminan siendo en este sentido, ¿no? De arrepentimiento, de despertar espiritual. Y también habíamos dicho de que es alguien que conoce muy bien la Biblia. O sea, es un profundo conocedor de la palabra de Dios, porque ahí es de donde él basa, ¿no? Y donde él proclama el mensaje de Dios. Y es un buen entendedor de los tiempos, es decir, conoce los tiempos en los que estamos viviendo según la palabra de Dios. Es decir, como conoce bien la palabra, entiende en qué tiempo nos estamos encontrando, ¿no? En este momento, qué es lo que va a venir. O sea, es como que está todo el tiempo alerta a esto, ¿no? Como pendiente también de los sucesos finales y demás. Porque tiene esta idea de proclamar y de alinear las cosas con la voluntad de Dios. Bueno, después vimos al evangelista. ¿Qué podemos decir del evangelista? Estas tres cosas, chicos, son las que nosotros ya vimos en la clase pasada. Por eso estoy yendo rápido y no estoy profundizando tanto, ¿está? ¿Y del evangelista qué podemos decir? Del don de evangelista. Tiene la capacidad de predicar el evangelio. O sea, es como que tiene... es como si fuese, digamos, que lo predica con más profundidad que el cristiano, digamos, como por llamarlo de una forma. Después también que es como que tiene más practicidad para la explicación, que tiene una habilidad común para hacer, ¿no?, que el evangelio se comprenda. Claro. Fundamental eso, ¿no? Es justamente, nosotros todos somos llamados a predicar el evangelio. O sea, es un llamado para todos. El hecho de evangelizar, es decir, compartir las buenas nuevas de Jesús, ¿sí? A través de diferentes formas y demás. Pero Dios capacita a ciertas personas y les da este don específico, como decía Gise, ¿no? Con un nivel de profundidad mayor, con un nivel de ímpetu mucho mayor, donde la persona tiene esta facilidad, digamos, de poder hablar de Cristo en cualquier momento, ¿no? A ciertas personas que por ahí a uno le cuesta, o uno tiene que buscar el momento, ¿no? Ver de qué manera, y esa persona no, como que al toque ya se sabe y tiene esa facilidad de llegar a las personas, pero también es muy conocedor de la palabra de Dios, porque al predicar, al evangelizar, lo hace de acuerdo al evangelio, predica de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, su mensaje no es de cualquier manera. Por eso es efectivo. El don de evangelista o el evangelista, normalmente justamente las personas lo escuchan y creen en el evangelio, justamente ¿por qué? Porque lo hace de una forma correcta, es decir, predica el evangelio, no cualquier cosa. Y habíamos dicho otra cosa que era fundamental, es que este don está muy relacionado o siguen o confirman, respaldan este don las señales milagrosas o los dones sobrenaturales. O sea, es como que está un poco ligado a esto al evangelista. Cuando la persona evangeliza, su predicación suele ser respaldada por señales. ¿Qué señales, por ejemplo, de lo que nosotros vimos en los dones sobrenaturales pueden ser respaldados en un momento de evangelismo? Sanidad. ¿Qué más? Sanidad interior, emocional. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿no? Son señales que en el momento que la persona está evangelizando se puede manifestar. ¿Para qué? Para que la persona que está siendo evangelizada pueda ahí recibir una confirmación, ¿no?, clara, visible, tangible, de que Dios es real, y eso permite a que la persona pueda creer, ¿no?, y pueda abrir su corazón con mucho más facilidad. Entonces, fíjate qué loco esto, ¿no? Y ahí yo había sugerido que vean un video, no sé si lo pudieron ver, estaba en la descripción del video, de un evangelista estadounidense que él va por las calles, habla con las personas, ¿no?, les empieza a hablar del mensaje, de la palabra de Dios, y de repente Dios manifiesta alguno de estos dones, ¿no? Palabra de ciencia, es decir, le dice algo sobre la persona, y la persona ahí se sorprende, ¿no? Cree, o sea, abre su corazón y escucha el mensaje que este hombre tiene para darle, ¿no?, que es el mensaje del evangelio. Entonces,
está a disposición, ¿no? Está para todos nosotros, pero aquel que tiene este don es como que lo vive más porque justamente se dedica plenamente, ¿no? A lo que es al evangelismo y en toda oportunidad. Bueno, y ahí puse, ¿no? Por ejemplo, algunas áreas prácticas de actuación de este don. El evangelismo creativo, por ejemplo, evangelismos específicos para algún tipo de personas, por ejemplo, niños, universitarios, grupos específicos. Y obviamente el evangelismo personal, ¿no? El uno a uno. ¿Alguna duda con respecto a estos 3 dones que fuimos viendo? Del don de apóstol, del profeta y del evangelista. ¿Queda claro? Recuerden que esta es una clase y ustedes pueden, la idea es que se conecten, ¿no? y que puedan analizar lo que estamos charlando y puedan sacarse sus dudas o preguntar si tienen alguna duda. ¿No? No. Bueno, me alegra entonces. O no entendieron nada, o yo explico muy bien. ¿Va a haber examen? Después, a lo último, vamos a hacer algo. Entonces sí te puedo. Que ahí pueden surgir algunas dudas. Así que, bueno, vamos a ir a los últimos 2 dones que aparecen. Hola, Pame. Bienvenida. ¿Cuál es el otro don que aparece después de el evangelista? Pastores. Pastores y maestros. ¿Alguien puede buscar 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 2? Normi, paz. 5:2. Sí. Cuide como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. El dos nada más, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué significa o qué idea nos da la idea de un pastor? A ver. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de un pastor? Guía. ¿Qué más? Alguien que cuida, Cuida. Que tiene buena voluntad. Tiene buena... ¿Qué más? A ver, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando piensan en un pastor? Es un pecador. no, al contrario, es un ejemplo Es un buen tipo. ¿Es un ejemplo de qué? de una copia de Cristo, De de cristiano. es un ejemplo de cristiano. Ajá, ¿qué más? Piensen, ¿qué ideas tienen ustedes de un pastor? Que es alguien contenedor, Alguien que contiene, claro, consolador, contiene, consuela, que contiene. consuela, ajá, Alguien que corrige, corrige. que aconseja. Bueno, tiene que ver eso, no con guía. ¿Algo más? ¿Normi? ¿Qué sirve? Sirve. El servicio. ¿Algo más? Bueno,
La palabra pastor, ¿no?, da esa idea justamente de el oficio, hablando del pastor, ¿no?, como oficio en ese momento, ¿no?, pastor de ovejas, pastor de ganado, ¿no?, es aquel que guarda, aquel que guía, aquel que apacenta el ganado. ¿Sí? Esta es la definición de un pastor, del oficio de pastor. O sea, guardar, ¿no?, ahí vimos varias cosas, guiar y apacentar el ganado. Ahora, hablando un poco del don, ¿sí?, de pastor. Interesante que Dios, que la Biblia utiliza esta palabrita, ¿no?, para describir que también es un don dado a las personas en relación al servicio de las personas. Vemos que, ¿se acuerdan que yo dije que hay personas, en los 5 dones, puede darse que tienen una carga y una vocación o un llamado que después se establece en una posición de liderazgo? ¿Sí? Justamente es esto, ¿no? Es la capacidad dada por Dios para cuidar de personas. El pastor también, vemos, ¿no?, acá, cuidar. Es aquel que da alimento, ¿no?, a su ganado, a las ovejitas, en lo que es el oficio. Pero acá justamente también da alimento, pero es palabra de Dios. Es decir, ¿qué característica podríamos también poner acá de un pastor? Si la función o el don que Dios le da es de dar alimento, ¿qué característica debería tener este pastor también? Sí. Antes de eso, pero para poder enseñar, para poder alimentar de la palabra de Dios, necesita ser un ¿qué? También un conocedor de la palabra de Dios. O sea, tiene que tener esta característica, porque si su función es justamente esa, es alimentar, es apacentar, es guiar de acuerdo a la palabra de Dios, si su fundamento no es la palabra de Dios, no se coincide justamente con el don que recibe. Otra cosita, es aquel que guía, ¿no?, y da orientación a las personas a través de la consejería. Así que entra, como dijeron acá, consejería, aconsejar. Tiene la capacidad de establecer vínculos y relacionamiento con las personas. Es decir, no puede escapar de qué. O sea, todo esto se da a través del relacionamiento. O sea, inevitablemente se tiene que relacionar y tiene que tener esa sensibilidad. ¿Con el fin de qué? ¿De ser amigo? No necesariamente. De ministrar, de guiar, de confrontar, de corregir, discipular. Y leí un comentario que decía, que me pareció algo bastante interesante, ¿no?, que describía de esta manera. Dice que es esa capacidad que Dios da, ese don, esa vocación, esa carga, ¿no?, de estar cerca de las necesidades de las personas. O sea, tiene esa sensibilidad, esa carga por la necesidad del otro, por estar cerca del otro, por acompañarlo en sus dificultades, en sus problemas, de ser empático por el otro. Después dice, ayuda a levantar, a restaurar. O sea, como que establece ahí ese vínculo, porque justamente le pesa, le importa, le interesa, carga con la dificultad del otro. Y cuando hay alguien, ¿no?, que se extravía, va en busca y vuelve a traer. Justamente porque le importa, porque quiere guiarlo, porque siente esa necesidad de hacerlo. Que es algo que proviene claramente, por eso es un don de ¿quién?
de Dios, es algo que el Espíritu Santo da a la persona. Ahora, tenemos que entender otra cosita. En la Biblia, yo quiero que busquemos algunos textos. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y Hechos capítulo 20 también, versículos 28. ¿Cuál era el primero de Hechos, Pi? 20:17. El otro es 20:28. Y Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Qué dice Hechos 20:17? Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No sé. Hechos, capítulo 20. 17. Ajá. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Perfecto. ¿Qué palabrita aparece ahí? Dice, desde Mileto Pablo mandó a llamar a los ancianos. Bien. Ahora, Hechos 20:28, ¿qué dice? Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Uh-huh. Bien, esa versión lo da como, los ha puesto para cuidar, pero en otras versiones aparece otra palabrita. Obispos. Dice, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7. ¿Quién puede leer? Y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan como con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjense, las iglesias tenían o se establecía dentro de las iglesias del Nuevo Testamento algunas funciones que puede relacionarse o que requerían de alguna forma algunas de estas características, pero no son mencionadas como un don, sino como un cargo. Y ahí nosotros tenemos al anciano o en el griego la palabrita presbítero, o sea, de donde viene la palabrita presbítero, obispo, o en otras versiones administrador y demás. Es decir, ven cómo, por ejemplo, Primera de Timoteo da algunas características características morales, ¿no? Características sociales, que debe cumplir la persona que aspira o que tiene el cargo de anciano, obispo o encargado de dirigir la iglesia, que no podemos confundir con el don de pastor. Es decir, estos cargos de alguna manera requieren una tarea pastoral porque tiene que ver con cuidado, con dirección de la iglesia y demás, con cuidar estas áreas. Pero no necesariamente es que tengan el don de pastor que nosotros estuvimos viendo acá. Es muy diferente porque esto es un cargo, es un oficio y ahí habla, como les dije, de características más que nada personales, es decir, de carácter
que la persona necesita para ocupar esta posición, y esto es un don dado por Dios a la persona, dado por el Espíritu Santo a la persona. Entonces, es decir, muchas veces, como yo les decía, hay personas que van a tener una carga pastoral porque muchas veces tiene esta característica, ¿no?, de cuidado por las personas, de aconsejar, de acompañar, de servir, como hablamos, un montón de cosas, ¿no? Y otras que son llamadas con una vocación y una posición de liderazgo para dedicarse totalmente a esta tarea, y también muchas veces ocupan el cargo de anciano, obispo, de presbítero o de director de la iglesia, como nosotros habíamos visto que hay un don que es el de gobierno, o sea, es un don de servicio que era específicamente para poder dirigir la iglesia. Normi. Entonces, eso que leyó Pamela, ¿a qué dirección va? ¿A lo que tiene un cargo, anciano, obispo, o al pastor en sí? Al que ocupa el cargo. Que puede ser una persona que tenga el don pastoral, ¿entendés? Y que esté ocupando este cargo de dirección porque va a ejercer algunas tareas pastorales, pero esto no es un don, no es el don de anciano o el don de presbítero o el don de obispo. Sería genial que obviamente que el que ocupe este cargo tenga un don pastoral porque la posición va a requerir, porque ahí mismo se menciona, ¿no? Lo relaciona con la tarea pastoral. Pero a veces van a haber personas que ocupan este cargo pero que no tienen el don pastoral, ¿sí? O personas que de repente, ¿no?, tienen un don pastoral, pero no tienen la facilidad o las características que por ahí requiere estas posiciones de liderazgo, de gobierno y de dirección de una iglesia. ¿Por qué? Porque es más de estar cerca de las personas, de atender necesidades más específicas y no tanto de algo mucho más grande como lo es una iglesia entera, que lo requiere en este caso la posición de anciano, de obispo o de presbítero. Gise. O sea que lo ideal sería que, por ejemplo, el que ocupa el cargo de pastor tenga todos estos dones, ¿no?, de guiar, cuidar y demás. Uh-huh. Pero puede pasar que no los tenga, que igual ocupe el cargo, pero no puede pasar que alguien tenga todos esos dones y no sea pastor, por ejemplo. Claro, o sea, aquel que tiene el don de pastor tiene estas características. O sea, tiene justamente esto de cuidar, de aconsejar, de corregir, de estar cerca de las necesidades específicas de las personas. Es decir, este vínculo que lo liga a las personas para cuidarlo, para acompañarlo, para levantarlo, para tener paciencia en sus procesos y demás. Pero quizás no tenga la facilidad o los dones que requiere por ahí la cuestión del gobierno, del liderazgo, de la administración que requiere estos cargos. Pero a ver, estos cargos además requieren también cuestiones o tareas que tienen que ver con lo pastoral porque están en el gobierno y la administración de toda una iglesia. Es decir, su visión también debe ser pastoral. Es por eso que al ocupar estas funciones, estos cargos, debemos velar de que sea una persona que tenga esta carga o que tenga el don específico, ¿no?, o el llamado o la vocación pastoral. ¿Se entiende? O de repente decir, bueno, pienso, ¿no?, exigir de repente a personas que por ahí tienen una cuestión o este don pastoral, a veces porque la denominación se organiza de esa manera, ocupan estos cargos y se le demandan cosas que quizás no están dentro de su personalidad o sus habilidades o los dones que Dios le dio y que por ahí se exigen de esta posición, ¿sí? Entonces es fundamental pedir justamente que las personas que ocupan estos cargos no puedan, además de la visión pastoral, también que tengan el don de gobierno, que tengan el don de liderazgo, que también requiere esta posición.
Pero no se liga, a lo que yo voy es que no se liga directamente. Esto no es un don, sino que es una posición, es un oficio, es un servicio que requiere características personales, morales o habilidades que se pueden adquirir, como la administración y demás. ¿Sí? Más que nada son experiencia, puede ser. No sé si experiencia, pero requiere justamente, como dice ahí Primera de Timoteo, o sea, hay como unas características, unos requerimientos, de que si bien yo los puedo tener, pero de repente no tengo el don pastoral, ¿entendés? O sea, no está ligado directamente al don pastoral. Requiere tareas pastorales, pero no es un don. O sea, yo no recibo el don de anciano o de obispo, porque esto es un cargo, es un oficio, que me requiere tener algunas características. Entre ellas, las pastorales, pero también el de gobierno, el de liderazgo. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más o menos claro? A lo que yo voy es que, de tener esta idea, ¿no? No necesariamente un pastor debe ocupar alguno de esos cargos, ¿sí? O yo no puedo ligar al presbítero, al obispo o al anciano directamente con el don pastoral, porque puede a veces que no sea de esa manera, que la persona que ocupe ese cargo no tenga el don pastoral. ¿Se entiende? O viceversa. Hay una diferencia que uno tiene que tener en cuenta, que es esta, ¿no? Por ejemplo, el que ocupa el cargo, ¿no? Por más que, o sea, no tenga el don pastoral, puede ser que no tenga el don pastoral, puede tener el don de evangelismo, el don de los otros tipos de dones, ¿no? Que son los ministerios, pero hace el trabajo de un pastor. Ahora, la diferencia con aquel que tiene el don es se nota en esas cualidades, ¿no? En esas características que presenta el don pastoral. Y ya no es tanto un peso, sino que le sale naturalmente. El ¿no? cuidado, Claro. el aconsejamiento. Una cosa es hacerlo porque tenés que hacerlo, porque es tu responsabilidad, y otra cosa es hacerlo porque es tu don, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, donde en nuestra institución, nuestra iglesia, muchas veces se elige, como se dijo, ¿no? Se consagra o se elige al pastor, tenemos otra forma de trabajar, ¿no? Porque no por el don pastoral, sino por... No, se tiene mucho en cuenta las características que se requiere para ocupar esa posición, ¿no? Y muchas veces se eligen personas que para ocupar cargos que tienen el don pastoral, pero no puede liderar. No puede gobernar. No puede gobernar, no puede organizar una iglesia. Entonces, siempre por ahí a veces pues, se puede encontrar con esos conflictos, ¿no? En algunas... Pero como decís vos, tiene el don pastoral y es nato esto de estar cerca de las personas, de acompañarlas, de enseñarles. Pero estas posiciones requieren otras cuestiones, no solamente la parte pastoral. Requiere las características que menciona Timoteo, requiere y algunos dones que podemos hablar ahí, como les decía, de gobierno, de liderazgo. Es por eso que son más que nada características que cualquier cristiano lo puede tener, pero que quizás tienen otros dones dados por Dios. Porque, a ver, la idea del cristiano es esta, ¿no? Que sepa, que tenga una buena moral, que sepa gobernar su casa y demás. Pero estaría genial que además tenga, ¿no? el don pastoral, porque es necesario. Porque va a requerir algunas tareas pastorales. ¿Se comprende? ¿Queda claro? ¿Alguna duda en relación a este don? Otra cosa, es importante destacar que este don también requiere un profundo compromiso y conocimiento de la palabra de Dios, como les había dicho. Fíjense, la delegación de tareas, el discipulado, la enseñanza y una sensibilidad para ayudar a los cristianos a encontrar su función dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque guía, porque aconseja, porque corrige y demás, entonces ayuda, en relación a lo que dice Efesios 4, ¿no? Capacita a los demás para que también sirvan en su ministerio. ¿Sí? La idea del pastor también es esto, es guiar a las personas para que encuentren su lugar dentro del cuerpo. ¿Está? Ahora, muchos ligan directamente, porque el texto va a decir así, pastores y maestros.
¿sí? Entonces muchos van a decir que es como que son dones que van juntos, es decir, aquel que es pastor es maestro, o sea, es pastores y maestros, como que son dos a la vez juntos. Pero nosotros entendemos de que si bien pueden ir juntos, es decir, un pastor como enseña también puede tener este don de la enseñanza, ahora vamos a profundizar un poquito qué características tiene este don, pero puede darse de que no necesariamente el maestro a la vez sea un pastor o el pastor también sea un maestro. Y un comentarista dijo así, ¿no? Dice, aunque todos los pastores deben, de alguna manera, enseñar, hay líderes o hay personas que Dios les dio el don, particularmente, o sea, los equipa para la enseñanza de forma particular. Es decir, ¿qué pasó? ¿Ese ruido? El pastor, fíjense que cuida de todas estas áreas, ¿no? O sea, además de enseñar, guía, aconseja, ¿no? Tiene todas estas características. Es por eso que Dios también da el don particularmente a personas con esta función para que enseñen específicamente. Es por eso que lo ponemos como separados, ¿sí? Entonces, el otro don sería maestros. A ver, ¿qué características piensan o tienen ustedes? ¿Qué se les viene a la mente, ¿no? Con la idea de maestro? Enseñar, que comparten su sabiduría, puede ser. Claro, bueno, enseña, ¿no? Comparte. ¿Qué más? ¿Qué características tiene, ¿no? Un maestro, según ustedes? Una persona de autoridad de nuestras vidas, maestros. Persona de autoridad. Que tienen conocimiento. Sí. Yo puse, este don es la capacidad que Dios da a los creyentes, principalmente con esta facilidad de poder explicar las verdades espirituales de una forma que la gente entienda, ¿no? Porque aquel que no tiene el don de maestro, de enseñanza, por más que te explique, no vas a entender porque no lo sabe o no tiene esa facilidad de enseñanza. Entonces justamente es esa capacidad que Dios le da a esa persona, esa facilidad, ese don, para poder explicar las verdades que son espirituales de una manera que podamos comprender. Son dotados por Dios para una comprensión profunda de las Escrituras y tienen un profundo anhelo de siempre estar estudiando los temas teológicos, pero no de forma superficial, sino de forma profunda. Y expone, justamente como hablábamos, ¿no? Enseña las verdades espirituales o los temas teológicos de manera expositiva y sistemática, es decir, conoce bien los temas, ¿no? de la Biblia y los enseña de forma sistemática. Es decir, tiene una facilidad para hablar de la salvación específicamente, del pecado específicamente, de los dones. Entonces, la idea es esta, ¿no? de tener esa facilidad de poder transmitir y explicar las verdades espirituales de una forma clara. Y siempre está preocupado no de enseñar de cualquier manera, sino de buscar siempre la forma, las técnicas, las herramientas propias de la enseñanza para hacerlo más fácil y entendible. O sea, hay que dedicarse, no es cualquiera, ¿no? que tiene estas ganas y este ímpetu para hacerlo de esta forma. Fíjense, también la idea es de consolidar en las doctrinas, es decir, es la persona que va a enseñar para que la iglesia sea consolidada en sus doctrinas, en sus bases. Y la idea es esto, ¿no? Estos dones son puestos a la iglesia justamente para que
seamos capacitados para el ejercicio de nuestro ministerio. Entonces necesitamos, así como hay personas que enseñan, necesitamos nosotros aprender esas verdades bíblicas, dedicar tiempo para estudiar de aquellos que nos enseñan, como decía Pame, de aquellos que tienen esta autoridad de parte de Dios para enseñar. ¿Alguien puede buscar Esdras, capítulo 7, versículo 10? Ajá. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Mirá qué fundamental, ¿no? Dios siempre levantó personas, levantó maestros desde el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo, como lo vamos a ver ahora, justamente para esto, para que se dedique al estudio profundo de las Escrituras, para poder enseñar correctamente la palabra que da vida, que nos corrige, que nos hace comprender y conocer más a Dios. Ahora fíjense, Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Quién puede buscar? Hechos 11. ¿Podés repetir, Santi, por favor? Hechos 11, versículos 25 y 26. ¿Leo? Uh-huh. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. ¿Sí? 11, Sí. 26. Ajá. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Qué fundamental esto, ¿no? Donde, fíjate, Pablo y Bernabé, ¿no? Pasaron un año entero enseñando a la iglesia de Antioquía. Entonces, es fundamental esto, es fundamental este don. Y las personas, porque acá el texto de Efesios 4:11 dice que Dios dio tanto el don como a las personas como un regalo, como un don, con esta capacidad de poder enseñar. Porque la iglesia necesita enseñanza y este espacio que nosotros tenemos, hermanos, es fundamental aprovecharlo. Obviamente tenemos varias cosas donde estamos enseñando, pero es la forma donde nosotros vamos teniendo nuestras bases y vamos siendo capacitados para el ejercicio de nuestro ministerio. Por eso Dios pone al maestro como un don y como una posición de liderazgo, de autoridad, justamente para explicar las verdades que son nuestra base y nos ayudan al buen ejercicio de nuestro ministerio y nuestro don. Fíjense, la enseñanza de la palabra tiene que estar a cargo de personas que tienen este don. ¿Sí? No puede ser negligenciada la enseñanza. Es decir, todo el tiempo estamos enseñando, ¿no? Pero lo podemos hacer desde nuestra buena voluntad, como hablamos, y demás de las capacidades que por ahí tenemos. Pero en la iglesia es fundamental este don y por eso Jesús lo puso. Para que sean los maestros los que enseñen y lo hagan justamente con profundidad, se dediquen al estudio, a la investigación para poder capacitar a la iglesia, para poder ofrecerles alimento, ¿no? Fuerte, o sea, no me sale ahora la palabra, sólido, ¿no? Nutritivo para el buen crecimiento de la madurez de la iglesia. Entonces, qué fundamental prestar atención, ¿no? A las personas que tienen este don o decir, bueno, yo tengo esta facilidad de enseñanza, necesito estudiar, necesito capacitarme, necesito profundizar en la palabra de Dios. Si es que estoy ocupando un lugar donde el Señor me está permitiendo enseñar.
¿Se entiende? Sí. La importancia de este don y cómo funciona, qué características tiene el maestro. Bueno, y acá por ejemplo dice algunas áreas prácticas de actuación de este don. Puede ser, ¿no?, escribir devocionales, artículos. Dice investigación, estudio teológico, preparar charlas, predicar, dar clases, ¿no?, escuela bíblica con los niños, adultos, pasar estudios bíblicos. Es decir, lugares donde se enseña, donde se transmite una enseñanza, es necesario prestar atención a estas cosas. Porque estamos enseñando la palabra de Dios y ella necesita ser enseñada de forma correcta. Es por eso la necesidad del estudio, de la preparación para ocupar estos lugares de enseñanza. Amén. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué hora tenemos? 4 y 20. Bien. Yo creo, Santi, que es importante a veces definir esto de que siempre una iglesia tiene una carga, ¿no? Como vos decís, en un ministerio. Y por eso, por ejemplo, muchas iglesias tienen la carga de evangelística, ¿no? Con la mayoría de los dones, o el pastor o el líder tiene esa carga evangelística, y va a ser una iglesia siempre característica, ¿no? De explicar un poco esta, que tiene que ver con la iglesia entera, las características en estos ministerios en relación a las iglesias. Y identificarnos nosotros como iglesia, ¿dónde estamos? Teniendo en cuenta entonces los 5, hablamos del apostólico, ¿se acuerdan? Hablamos de lo profético, hablamos del evangelista, de la parte pastoral y del maestro. Como decía Lili, ¿vieron que hay ministerios o hay iglesias que dicen ministerio apostólico, no? Ministerio profético? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de carácter, según lo que nosotros estudiamos? Y como decía ella, ¿no?, de que muchas veces los líderes que ocupan esos cargos de obispo, de dirección, tienen este don, que puede ser el don pastoral o puede ser un don apostólico o el profético o evangelístico. ¿Qué características creen ustedes que tendría esta iglesia? Si el líder que ocupa esa posición de gobierno, de liderazgo de la iglesia, tiene un don apostólico, ¿qué característica va a tener la iglesia? Con esta visión, ¿no?, de siempre estar extendiéndose, ¿no?, tener anexos, ¿viste? Muchos anexos. O sea, y son iglesias misioneras también, ¿no?, que envían muchos misioneros. Ahora, la profética. El arrepentimiento. Son iglesias que justamente traen todo el tiempo, ¿no?, esta predicación en relación a cuál es la voluntad de Dios para tu vida, a dar palabras, ¿no?, de parte de Dios y siempre tratar de alinearte a esto, a que vos recibas mensaje, palabra de Dios, ¿no?, que guíen tu vida. Y siempre obviamente la predicación va a ser esta, al despertar espiritual, y son iglesias muy carismáticas donde hay esta manifestación, ¿no?, de los dones, justamente porque llevan a esto, a una búsqueda profunda, a estar todo el tiempo, ¿no?, en oración, en vigilia, y son de lo carismático. Las iglesias evangelistas lo que se preocupan es todo el tiempo por esto, ¿no?, por estar alcanzando todo el tiempo programas evangelísticos, campañas, ¿no? Son esas iglesias de las campañas evangelísticas. Ahora, las iglesias pastorales, que el líder, que el que ocupa el cargo de liderazgo, o la mayoría tienen este don pastoral, ¿qué característica va a tener la iglesia? ¿O a dónde se va a direccionar? Hacia adentro de la iglesia. A estar todo el tiempo, ¿no?, pendiente o tratando de cuidar a los que están, ¿no?, de acompañar, aconsejar, de cuidar siempre las demandas internas de la iglesia. Entonces son iglesias, en su mayoría, algunos autores van a decir que no superan las 100, como muchas 200 personas, porque cuidar, acompañar, aconsejar y llevar ese acompañamiento pastoral no se puede hacer con muchas personas. Entonces siempre se mantiene en un grupo bastante reducido, ¿no?
Y las iglesias, bueno, ahí tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con las iglesias también, como es pastoral, también apunta mucho a la enseñanza, porque de esta manera las mantiene, digamos. ¿Qué tipo de iglesia creen ustedes que nosotros tenemos? ¿Qué característica? Pastoral. ¿No? Apuntamos mucho a esto, ¿no? Al cuidado de las personas, al estar todo el tiempo, bueno, atendiendo las necesidades y las demandas internas de la iglesia. Tenemos estos espacios de enseñanza, ¿no? Damos mucho énfasis a la buena comprensión de la Biblia. Pero fíjense cómo es importante, esto lo hablábamos en la clase anterior, ¿por qué están los 5? ¿Por qué? Porque si quedamos solamente en lo pastoral, descuidamos la plantación de otras iglesias y alcanzar nuevos lugares. Descuidamos la cuestión profética, que nosotros muchas veces ni tenemos tan en claro, ¿no? La cuestión profética, de qué se trata. Por eso estaría bueno que vean la clase anterior para profundizar un poco más. La cuestión evangelística, ¿no? De prestar atención a aquellos que tienen este don para que sean los que impulsen a la iglesia al evangelismo. Es decir, se van cuidando todas las áreas, y eso hace, según el texto de Efesios 4, al crecimiento de la iglesia, a la madurez de la iglesia y a que lleguen a la estatura de Cristo, es decir, que se parezcan más a Cristo. Entonces, iglesias que descuidan la parte de la enseñanza y la parte pastoral y son solamente de plantar y plantar y plantar, ¿qué tipo de iglesias son? Sin base, ¿no? O sea, tienen esta dificultad de la comprensión de las doctrinas bíblicas, o sea, son inmaduras. Es decir, si vamos descuidando uno u otro, estamos mal, por decirlo de alguna manera, no estamos camino al crecimiento y a la madurez. Crecemos deformadamente. No, para mí, claro, no vivimos la plenitud de ese crecimiento. Vamos a llegar hasta un tope, porque la madurez tiene que ver con todas estas cosas. Ser maduro es entender que necesitamos expandirnos, es entender la importancia de los no convertidos y ir hacia ellos, es entender la cuestión pastoral, la profética, la de la enseñanza. Entonces, cuando damos lugar y entendemos estas 5 cosas que son fundamentales, vamos camino al crecimiento y a la madurez y a parecernos cada vez más a Cristo. Porque en Cristo se ve la plenitud de estos 5 ministerios. El desafío está justamente, y la idea de estas clases es estudiar esto para quizás empezar a identificar, porque Dios entregó esto a su iglesia. Y quizás al no estudiarlo, al no prestar atención, no estamos dándonos cuenta de estas cosas. Entonces la idea sería esto, que podamos identificar, bueno, ¿qué tipo de carga tengo yo? Es decir, ¿será que es más pastoral, es más en la enseñanza, es más evangelística? ¿Tiene que ver con esto, lo apostólico, lo profético? Para justamente darnos cuenta y empezar a prestar atención y que empiecen a ejercer su ministerio desde lo que el Señor les entregó a ustedes. Por eso, para ir al final, vamos a establecer acá un gráfico, ¿no? Haciendo un resumen de todo. Nosotros dijimos que la iglesia crece, ¿se acuerda de qué manera? Efesios 4, con la actividad propia de cada miembro. Y eso lo podríamos traducir con el ministerio. Ministerio propio de cada uno. ¿Por qué? ¿Qué es ministerio? Por la materia es dones y ministerios. ¿Qué es ministerio? Es servicio. Es decir, la iglesia va a crecer con el servicio de cada uno, con la actividad que realiza cada uno. Entonces, cada cosa que vos realizás, ¿se acuerdan que siempre hablamos de esto? Cada actividad, cada cargo o no que vos ocupás, cada posición, cada actividad que vos realizás en función de la iglesia o a favor de la iglesia y de los demás, es ministerio. ¿Sí? Y, a ver, hay que diferenciar la palabra ministerio de cargo, es decir, el cargo sería como la oficialización de ese ministerio o
una posición más de liderazgo en relación al ministerio que vos haces, a la actividad o al servicio que vos realizás. Es decir, yo no necesito un cargo, que me reconozcan el cargo y me den el cargo para tener un ministerio, para servir, para hacer mi actividad, para hacer lo que me toca en el cuerpo de Cristo. El cargo se da justamente por esto, por una cuestión de organización, de liderazgo y demás, pero no necesariamente depende de eso el ministerio. Entonces, 1 Corintios 12:5 dice que hay diversas maneras de servir, hay diversos ministerios, es decir, hay distintas actividades, formas de servir a la iglesia de Cristo. ¿Está? Ahora, esto está muy ligado a las herramientas para ejercer esa actividad. Entonces, yo ejerzo mi actividad, mi función, mi servicio, que puede ser muchas cosas, con las herramientas que Dios me dio para hacer esto. ¿Y cuáles eran esas herramientas? Los dones. Y los dones, ¿se acuerdan qué eran? De servicio y sobrenaturales que Dios puede darme justamente para ejercer esta actividad, o me puede manifestar en mí un don sobrenatural para ejercer ese servicio que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, la iglesia crece con la actividad propia de cada miembro, con el ministerio de cada uno, con lo que cada uno hace para el servicio de los demás, con las herramientas que Dios le dio, con estos dones que puede ser de servicio o manifestar los dones sobrenaturales, en una esfera de actuación. Es decir, mi lugar en el cuerpo. En donde yo ejerzo mi actividad, mi ministerio, mi aporte, mi servicio, con las herramientas que el Señor me dio, que son los dones. ¿Cuál es mi esfera de actuación? ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Efesios 4:7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa parte, la medida del don, hace referencia a que hay una esfera de actuación que Dios nos da para poder ejercer nuestro ministerio con las herramientas que Él nos dio, que son los dones. ¿Se acuerdan que acá es donde el Señor me da a mí la gracia, el respaldo para que yo pueda servir y ocupar mi lugar? Cuando yo voy a ocupar el lugar de otro, yo salgo de mi esfera de actuación y es ahí donde muchas veces yo no voy a tener el respaldo de Dios, es donde yo me voy a frustrar, me voy a cansar, no me va a salir porque no es ahí donde Dios quiere que yo actúe. Fíjense que Pablo mismo, él estaba predicando a los judíos, ¿no? Estaba trabajando con ellos, sirviéndoles con el don que él tenía y todo, pero los judíos lo sacaban, ¿no?, carpiendo cada vez que él intentaba enseñarles. Lo apedreaban, lo castigaban, ¿no? Hasta que él se dio cuenta y dijo, no, Dios me llamó a los gentiles. Es decir, la esfera de actuación de Pablo era con los gentiles. Y Pedro trabajaba con los judíos. Entonces, ¿qué sería nuestra esfera de actuación? Es decir, en dónde yo estoy sirviendo, dónde el Señor quiere que yo haga algo por Él con las herramientas que Él me dio. En dónde Él quiere que yo ejerza esos dones que Él me dio. ¿Sí? Y todo esto se hace
Como yo les había explicado, que algunos van a decir que es de esta manera, ¿no? Que es a través de la carga o la posición o el llamado o la vocación de los 5 ministerios. Lo hago a través de una carga más apostólica, profética, más evangelística, más pastoral o de enseñanza o desde mi posición de maestro, ¿no? Entonces yo voy a servir con los dones que el Señor me dio, los dones de servicio que están en Romanos 12, o mismo el Señor puede manifestar ahí los dones que aparecen en 1 Corintios 12, los dones sobrenaturales, en un lugar de actuación, es decir, lo puedo hacer quizás acá en el CADI, lo puedo hacer en los pequeños grupos, lo puedo estar haciendo con un familiar, con las personas que el Señor me rodea, en mi trabajo, es decir, ¿dónde es mi esfera de actuación? Lo hago desde este lado, ¿no? Desde una visión más apostólica, más profética, más evangelística, más pastoral o de la enseñanza. ¿Se entiende? ¿Se comprende cuál es la idea? Por eso, acá viene la pruebita, ¿no? 4 preguntas para descubrir tu don y tu ministerio. Quiero que las anoten y que vamos a ver si... ¿Qué hora tenemos, Ara? 35. A tratar de descubrir acá con todo lo que nosotros vimos, con todo lo que estudiamos, con todo lo que estudiamos de los dones, los dones de servicio, ¿no? Primer pregunta. ¿Qué carga puso Dios en tu corazón en relación a los 5 dones mencionados en Efesios 4:11? ¿Qué carga puso Dios en tu corazón en relación a los 5 dones mencionados en Efesios 4:5? En vos. 4:11, ¿no es? Claro, 4:11. ¿Qué carga puso Dios en tu corazón a los que? En relación a los 5 dones mencionados en Efesios 4:11. Una visión, una carga, un algo más, ¿no? Te lleva más a lo apostólico, a lo profético, a lo evangelístico, a lo pastoral o a la enseñanza. ¿Alguien se anima a... o un conjunto de todo? Pero sí o sí tiene que ser a esa carga. Claro, porque la idea es que se supone que todos tienen al menos alguna de estas. O, por ejemplo, vos, Normi, cuando servís, ¿qué te impulsa? ¿Por qué lo haces? O sea, es desde más una cuestión pastoral de cuidado de las personas, porque empatizás, porque te metés con su necesidad, porque... No, voy más porque lo otro que son apostólicas, que quieren plantar una iglesia. Que siempre está viendo, ¿sabes cuál es el pensamiento de lo apostólico? Es, bueno, ¿a dónde Dios nos está llevando? Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia? ¿Cuáles son nuestras metas? A ver, ¿hacia dónde estamos yendo? Esa es la visión apostólica. La visión profética es, ¿lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, está bien, vos querés hacer todo eso, pero ¿es de la voluntad de Dios? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a ver si es el tiempo, si es el momento. ¿Entendés? La visión evangelística es en función del perdido, o sea, lo hago para que se convierta, lo hago para ir en busca de otros. La cuestión pastoral es lo que nosotros hablábamos, ¿no? Del cuidado, del cuidar de las necesidades de las personas, de acompañarlas, de no poner el hombro, de ayudar. O la visión de maestro es desde la enseñanza. O sea, lo que yo hago, la actividad que yo lo hago para que la gente entienda, ¿no? Con el fin de enseñar. Es como que, por ahí estoy diciendo, que nuestra iglesia
a nivel general se caracteriza por estas dos cosas, por lo pastoral y por la enseñanza. Porque siempre tuvimos mucho cuidado de las necesidades de la iglesia, ¿no? Y siempre esas necesidades llevan a una enseñanza, a un corregir, a un mostrar una realidad, a llevar a entender a la persona alguna cuestión que tiene que ver siempre con eso, con enseñar, con discipular, con tratar de que esa persona entienda o vea cuál es la visión que tiene tanto la iglesia como obviamente la palabra para poder atender esa necesidad, siempre con la visión bíblica. Pero ¿será que todos lo hacen con esa carga realmente o porque es una característica general? No, porque acá es una cuestión individual. Claro, no, por eso yo digo en el general, digo. A eso también lo que yo quería. Porque la iglesia, nuestra iglesia misma, tiene que tener esos 5. Por eso. Si no, es como que... Está como coja. Por eso quizás hay, pero todavía quizás faltaría profundizar, ¿no? En cada una. Yo conozco personas que, por ejemplo, que sea evangelista, debe ser evangelista, porque dices que le duele que las personas no entienden que no, o sea, que las personas no entienden que hay un Dios que cree que esto que lo otro, ¿entendés? Hay personas así en nuestra iglesia. Da nombre, ¿no? Yo no soy, pero... Yo veo, por ejemplo, Acá tenemos que diferenciar... yo veo gente con una carga más profética, veo gente con una carga más apostólica, gente que tiene claramente una carga pastoral en lo que hace, como decís vos, hay gente sí que tiene una carga evangelística, pero bueno, no vamos a dar, imponer, ¿no? Pero sí estaría bueno orientar, no decir, che, Porque a veces esa persona no se da cuenta, ¿no? Estaría bueno tu aporte o cómo podés servir en base a esto, ¿no? Porque es necesario, según lo que estamos estudiando, los 5. ¿Entendés? Bueno, segunda pregunta. Vamos a ver si la segunda pregunta podemos... ¿Qué dones identificás que Dios te dio para servir en base a Romanos 12, 5 al 8? Los dones de servicio. ¿Cuáles eran los dones de servicio? ¿Cómo es, Piti? ¿Qué dones identificás que Dios te dio para servir? En base a Romanos 5 al 8. A ver, esto es como... 5, 8. Claro, 12, 5 al 8. Ah, 12, ok. 12. Sí, 5 al 8. ¿Se acuerdan que estos dones igual no eran exhaustivos? Es decir, son algunos que pueden manifestarse, pero quizás algunos identificaste. Pero son dones, capacidades para servir, ¿no? Para realizar esa actividad como una herramienta. ¿Alguien puede identificar, según lo que habíamos estudiado, los dones de servicio que eran... Por ejemplo, el de liderar, el de contribuir, el de servicio, el de animar o exhortar, el de la ayuda, misericordia, celibato, administrar. Lo que pasa es que esta Dios es muy humilde, nadie va a decir. Esto creo que es más para nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Claro, o sea, la idea es... Pero estas preguntas te hacen para que justamente vos puedas identificar. Y la idea es que esta clase es la idea de identificar eso para servir mejor, para posicionarte en el lugar que Dios te dio con los dones que Él te dio para servir. Habíamos hecho una encuesta justamente sobre los dones. Y ahí cada uno, no sé si cada uno se acuerda cuál fue el don que se tendría que volver a hacer. Por ahí Dios renovó los dones O renovó las personas que están... Claro. A mí nunca me hicieron esa encuesta. Bueno, después la vamos a hacer otro día entonces. Bueno, la próxima pregunta. ¿Qué don sobrenatural el Espíritu Santo ha tenido más libertad de expresar en tu vida con más frecuencia?
¿Qué don sobrenatural el Espíritu Santo ha tenido más libertad, ¿no?, de darte o de expresar en tu vida con más frecuencia? Eso está en 1 Corintios 12. ¿Cuáles eran los dones sobrenaturales? ¿Se acuerdan los dones sobrenaturales? Sabiduría, palabra de ciencia, milagros, sanidad, profecía, hablar de lenguas. Interpretación de lenguas. Por identificar eso, ¿no? Bueno, de repente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me ha dado, ¿no?, con más frecuencia? ¿O ha tenido esa libertad de lo que vos notaste en tu experiencia como cristiano? Y la última, ¿en qué espacios o en qué momentos he podido poner en práctica algún don de servicio o se manifestó algún don sobrenatural? ¿En qué espacios o en qué momentos he podido poner en práctica ese don de servicio o se ha manifestado ese don sobrenatural? Cuando estaba con mi familia, en algún discipulado, en algún pequeño grupo, en algún espacio dentro de la iglesia, en algún evangelismo, en una charla con un amigo, con los niños, cuando estoy aconsejando a alguien, de repente ahí, ¿no?, pude poner al servicio mi don o se manifestó algún don sobrenatural. ¿Por qué? Porque eso me ayuda ¿a qué? A ver cuál es mi esfera de actuación, porque ahí Dios me dio gracia, me dio respaldo, me permitió poner al servicio mi don y manifestó algún don sobrenatural. Y de repente, por eso, ¿en qué momentos o en qué espacios es donde suele, ¿no?, darse eso o se dio eso en tu vida? La semana pasada, no, porque sería, no, está bien, estamos dentro de esta semana, sí, la semana pasada, es correcto. La hija de mi coordinadora tenía un coágulo en el útero, hace ya tiempo, yo no sabía nada, y bueno, le dieron medicación, la trataron todo para que lo pueda expedir y no se forme en alguna tumoración o algún quiste o alguna cosa que complique la salud de la chica. Y con la medicación y todo el tratamiento, en vez de disolverse o expedirlo, se agrandó y le causaba un sangrado obviamente muy abundante, con lo que estaba obviamente perdiendo mucha sangre. Entonces, la semana pasada le iban a hacer no es un raspado, un aspirado le iban a hacer para poder sacárselo. Bueno, cuestión que la chica estaba re asustada, mi coordinadora obviamente también, y yo escuché de la otra oficina, porque estaba hablando con otra chica, ni siquiera me contó a mí, yo de chusma, dice, no, sí, porque hoy tiene el procedimiento para que le hagan el aspirado. Y dije, ¿quién se va a hacer un aspirado? Entonces me levanté y fui, y ahí empecé a contar, si está así, 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 así. Digo, pero ¿cómo no me contaste antes para pedir oración? Le digo, ¿vos estás loca? Y mi encargada siempre me mira, porque yo siempre la trato de loca cuando me pide oración. Y me dice, no, papá, no sabes que me olvidé, no te dije, la verdad que no sé qué, no sé qué. Y digo, no te preocupes. Fui a mi oficina, oré a Dios y le pedí, por favor, porque inclusive hasta yo estaba realmente asustada porque no sabía de la situación. Bueno, oré, dejé todo en la mano del Señor. Cuando le fueron a hacer la ecografía, nuevamente para ver el coágulo, no estaba. No estaba. Llamaron al jefe de obstetricia, al jefe de ginecología. La ginecóloga no podía creerlo. O sea, no puede ser. Y le dijo, ¿vos estás segura que no lo No, dijo, no. Tendría que ser un coágulo de este tamaño. Es imposible no verlo. No, o sea, no. Y los médicos no se estaban cómodos. Ella ya estaba preparada para ya entrar al quirófano
le estaban haciendo la ecografía para saber exactamente el lugar para hacer el aspirado y ya terminar, digamos, con el procedimiento. Y no había nada. Para la gloria de Dios, el útero estaba desinflamado. O sea, instantáneamente se cambiaron, vinieron a mi oficina y con una sonrisa se empezaron a reír. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo re preocupada, ¿cómo qué pasó? Y dice, Pamela, no tiene nada. No tiene nada. Y nos empezamos a reír y yo dije, gloria a Dios. Porque esa es la mano de Dios en tu vida. Esa es la mano de Dios en la vida de tu mamá, en la vida de tu hermano. Así también pasó con el hijo de ella. El año pasado, al chico le había salido un tumor en la cabeza y ella esa vez sí pidió oración. Yo le dije, vos quédate tranquila que Dios va a actuar. No tiene duda de ella. Y es una cosa que Dios obra en la vida de ella y su familia de una manera increíble. Increíble. Y siempre viene y me cuenta, Pam, vos sabés que, gloria a Dios le digo, porque es la oración que estamos haciendo, no solamente yo, sino un grupo de personas que los aman. Y Dios está mostrando su mano de amor para ustedes. Y es una manera también, obviamente aprovechando a evangelizar la médica que las atendió, judía también, así que es como que Dios estaba en todos lados. No había cómo no dar gloria a Dios. Y quedamos re contentas porque justo estaba con mi compañera que la estaba capacitando para un nuevo puesto y ella también es cristiana y decía, gloria a Dios porque realmente es así, es la mano de Dios en tu vida, le decía. Y la chica también quedó sorprendida. Era la única que faltaba ser alcanzada por algún milagro en la familia. Después todos fueron sanados, curados, fortalecidos, etcétera, etcétera. Dios hace realmente un trabajo muy grande con esa familia. Gloria a Dios. Bueno, ahí vos fijate, ¿no? Aplicando un poco a esto, tu esfera de actuación, tu trabajo. Donde Dios te respalda, donde Dios te da gracia para servir a través de las palabras, del aconsejamiento, ¿no? O del evangelismo, y donde se manifiesta, ¿no? algún don sobrenatural, en este caso en la sanidad, en la oración. Es eso, es identificar dónde Dios me está usando, ¿no? Con frecuencia, está manifestando cosas. Bueno, ahí es donde poner más pilas, ¿no? Bueno, gente, para terminar, dice, ¿no? Es importante pedir a Dios que nos ayude a responder estas preguntas para descubrir la carga que el Señor puso en nuestros corazones, nuestro lugar de actuación en el cuerpo, es decir, el ministerio, y además identifiquemos las herramientas, los dones que Él ya nos dio para que vivamos con gracia, pero también sigamos la recomendación de Pablo en 1 Corintios 12:31 que dice, buscar los mejores dones. Y eso significa que debemos buscar los mejores dones según la necesidad de la iglesia o del momento en que nos encontremos, ¿no? Está bien, estoy haciendo esto, estoy teniendo esta actividad, Señor. Necesito que me des, ¿no? Si no es suficiente el don de servicio, manifiesta algo, ¿no? Algún don sobrenatural para hacerlo con poder. La idea es esto, ¿no? Que todo esto se haga bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder y la gracia del Señor. Y Dios te va a usar. Así que volvé a orar, ¿no? A buscar del Señor, responder estas preguntas para que Él te guíe y vos cumplas tu función en el cuerpo, porque así la iglesia va a crecer. Amén. Hermanos, algo que quieran decir acerca de la materia, algo que quedó en el tintero, ¿qué les pareció a los que estuvieron acompañando, ¿no? Todo este tiempo? ¿Les sirvió para algo? ¿Pudieron, identificar algunas cosas? Porque la idea era esta, ¿no? Era traerlo a la práctica. Muchos mitos han caído por tierra, teorías conspirativas. No, realmente fue de bendición, porque muchas cuestiones fueron aclaradas, donde se entendió que un don, porque generalmente antes, cuando se hablaba de don, era esa persona tiene don de sanidad, pero ahora entendimos que Dios puede darnos ese don en algún momento específico para que en el lugar en donde estemos su poder se manifieste, pero eso no significa que nosotros somos dueños de ese don o que forever Dios va a tener solo ese don con nosotros, sino que también nos ayuda a entender que Dios, dentro de su multiforme gracia, también nos puede usar de distintas maneras, tanto con los dones sobrenaturales
cómo son los dones de servicio que nosotros quizás como ya por carácter o por personalidad tenemos, que quizás entendemos que es así porque ya somos así, pero es Dios también ahí usándolo a través de la obra que Él quiere hacer dentro de su iglesia y fuera también, porque Él se manifiesta en ambos ámbitos, tanto adentro como fuera, en el crecimiento hacia adentro y en la expansión del Evangelio hacia afuera. Entonces, nos ayudó mucho a crecer y a poder entender un poco más esta cuestión, que estaba a veces como muy acotada, como parecía que era para algunos nomás. O sea, si vos tenías este nivel de espiritualidad, entonces vos podías alcanzar, lograr, o tener, o ser regular en algún ministerio, pero no tiene que ver con eso. Así es. Y sobre todo, bueno, el del pastorado, que también se entiende que no es solamente la función como tal, sino las características que acompañan, la gracia que Dios te da para hacer cada una de esas funciones, no solo la pastoral la vemos porque es como la más obvia, pero en todas esas áreas. Gloria a Dios. Y entender esto, ¿no? Que los dones no son un fin en sí mismos, sino que es donde Dios te quiere que vos sirvas, qué estás haciendo, ¿no? Para que la iglesia crezca y que sirvas al otro. Y los dones son esas herramientas que ya están disponibles para nosotros. ¿Algo más? Y si no, vamos a orar. Sí, la próxima clase vamos a comenzar con otra materia fundamental para seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir sirviendo, porque, bueno, una vez que descubrimos todo esto, bueno, ¿cómo pongo, ¿no? en práctica? Vamos a estudiar la materia hermenéutica. Hermenéutica es interpretación de los textos bíblicos, ¿no? El arte de poder comprender bien un texto bíblico, ¿no? Principios, reglas para ayudarnos a eso, a entender mejor la Biblia. Lo va a estar pasando el pastor Lucas, el profe Lucas, va a ser el profe de hermenéutica. La idea son clases, o sea, como hicimos ahora, 6 clases, ¿no? Fue dones y ministerios. Tampoco van a ser muy extensas las de hermenéutica, o sea, no va a ser una materia muy larga, me refiero a la cantidad de clases, porque la idea sería eso, ¿no? Algo más práctico, algo que nos ayude en nuestro día a día, así que nada, están invitados a seguir estudiando la palabra de Dios. Y más con esta materia que se viene ahora. ¿Sí? O sea, este sábado no, el próximo. Cada 15 días seguimos. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie si quieren, ya así nos vamos